Shalom Makiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es Ezequiel 35. Y espero que ustedes, hermanos y hermanas, sean edificados. Dice Ezequiel 35:1. Dice, vino a mí palabra de Yahweh, diciendo, yo sé que aquí dice Jehová, pero Jehová no es el nombre del Señor. Nos tenemos que regresar siempre al hebreo y al paleo hebreo, y el nombre que se nos fue dado y nosotros creemos que es Yahweh, y se necesita fe, que es un regalo del Señor para creerlo, porque tiene poder y es bien importante conocer el nombre. Jehová y Jesucristo han tenido una reputación mala. Jehová y Jesucristo han tenido la reputación de que se mata, se viola y se hace desgracias en el nombre de esos nombres, man. Siempre regresamos al hebreo y por fe nosotros creemos que es Yahweh y su hijo es Yahawashi. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y monte de Seir sabemos que geográficamente está en la región de Edom, donde hoy se conoce como Petra. Pero monte de Seir era donde habitaban los descendientes de Esaú Edom. Como dice aquí en Génesis 36:8, dice, Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Como viene esta imagen, los edomitas, cuando vas al cuento de cuando ellos nacieron o cuando fue Edom o Esaú el primero que nació de Isaac y de Rebeca, te explica cómo es, que es alguien rojizo, y que su piel estaba desgastada, su piel era de una tez roja, porque nació sin pigmento, y eso se dejó para que nosotros lo identificáramos quiénes son esa gente, y la gente que se autoproclama blanca, ellos son los edomitas, ven, y concuerda con lo que estamos viviendo, en el reino que estamos viviendo, y quién iba a gobernar este imperio, porque eso es lo que dice la escritura. Este es Cuarta Esdras 6 y 8. Un momento aquí. Este es Cuarta Esdras 6 y 7. Dice, entonces, y si tú no crees que los apócrifos son parte de las escrituras o parte de la palabra del Señor, pues entonces no tienes nada que hacer aquí. Porque los apócrifos son inspirados por el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Pues primero por fe y por medio del Espíritu Santo, que nos va a guiar a conectar las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento o que son parte del apócrifo y con lo que va en todas las escrituras, man. Pero anyway, dice Segunda Esdras o Cuarta Esdras 6 y 7. Entonces respondí y dije, ¿cuál será la separación de los tiempos? ¿O cuándo será el fin del primero y el principio del que sigue? Dice versículo 8. Y él me respondió, desde Abraham hasta Isaac, cuando Jacob y Esaú nacieron de él, la mano de Jacob asió o tomó primero el calcañar de Esaú. Dice, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Y Jacob es la nación de Israel. Y este mundo del que está hablando en un término de tiempo. Este tiempo, este reino, este siglo le pertenece a Esaú. Y eso concuerda con la última bestia que vemos en Daniel 7 o el último imperio que es Daniel 2. Que iba a ser la última de las naciones antes de que el reino sea entregado a los santos de Israel. Porque eso es lo que dice en Daniel 7, que después se sentó el Altísimo y se puso a juzgar. Y después fue entregado el reino a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Salmo 147 te explica quiénes son los santos, man. Salmo 147, hermano, 148. Dice,
Salmo 148 y 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar, como mencionamos en Daniel 7. Este es Daniel 7 y 18. ¿Ok? Daniel 7 y 18 dice, o 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, ¿ok? Que es este mundo que estamos viendo en Cuarta Esdras 6, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Ya ves, eso es lo que está hablando Cuarta Esdras 6 y 8, que Jacob es el principio del que sigue, diciendo del reino. ¿Ok? Y Esaú iba a ser el último, el fin del mundo, el fin de este periodo de tiempo. ¿Ok? So como dice aquí, Cuarta Esdras 6 y 9, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que le sigue. ¿Ok? Hablando del reino. Lo que dice, la mano del hombre está en el calcañar y la mano. Otra pregunta, Esdras, no hagas. ¿Ok? So el punto es eso, que cuando nació Esaú y Jacob, eso es lo que significó. ¿Ok? Y cuando regresas al cuento de cómo nació Esaú, te explica que es rojo, que era rojizo, man. ¿Ok? Que eso está en Génesis 25. 25 y 25 dice, Génesis 25, 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí que gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ya ves, si no es que estaba todo velludo, es que era áspero, estaba como, ¿cómo se llama? Desgastada su piel, ¿ok? No tenía pigmento tampoco, ¿ok? Y más arriba en Génesis 25 te dice, Génesis 25, 21, dice, y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, vamos a ver en Ezequiel 35 que iba a haber enemistad desde el principio con Jacob y Esaú, man. Ok, fueron separadas, fueron puestas en enemistad. Ok, vamos a regresar aquí a las notas. Como dice aquí, Ezequiel 35 y 2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Ok, que monte de Seir, como explicamos, geográficamente está allá en la ciudad que hoy se conoce como Petra, o en la región que se conoce como Petra. Ok, pero no se dice, no simplemente significa allá. Esto está representando a la nación de Esaú, ok, al gobierno de Esaú, que está sobre todo el mundo. Ok, ¿y cómo sabemos eso? Por la profecía que conecta a Babilonia con Esaú. ¿Ok? Porque Babilonia es una potencia que iba a estar sobre todo el mundo. ¿Ok? Como nos dice en Apocalipsis 17 y 18. ¿Ok? Iba a tener influencia. ¿Ok? Su imagen iba a estar en todo el mundo, man. ¿Ok? Como dice aquí, Jeremías 49 y 17. ¿Ok? Y Salak, hermanos, quiero otra escritura, como dice, creo que es Jeremías 50, sí, Jeremías 50 y 23 dice, ¿cómo ha sido cortado y quebrado
el martillo de toda la tierra. ¿Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones? El punto de eso es que es el martillo de la tierra, porque es poderoso, man. Tenía poder, tenía influencia. Como dice aquí, conexión de Babilonia con Esaú. Dice Jeremías 49:17. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasara por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, así no morará allí nadie, ni habitará allí hijo de hombre. Y esto está hablando de aquí, de su capital, que es los Estados Unidos, Babilonia la Grande. Porque sabemos que el imperio de Esaú o el gobierno de Esaú está por todo el mundo, como nos dice Job 9:24. Que el mundo, la tierra entera iba a ser entregada en manos de los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los edomitas, man. Pero su principal capital o su sede, su capital es los Estados Unidos. Ese es Bosra. Como dice aquí Jeremías 50:39, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Y acabamos de ver, Jeremías 50 es un capítulo dedicado a la profecía contra Babilonia. Y no contra Babilonia la que estuvo allá en Irak. Porque la que está allá en Irak no ha sido desolada. Hay gente que vive todavía allí. Dice Jeremías 50:39, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morará también en ella polluelas de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y claramente no pasó eso con la antigua Babilonia. Está hablando de esta nueva Babilonia que está escrita en Apocalipsis. Como mencionamos Job 9:24, que era el hombre impío, como dice aquí, lo voy a agarrar. Este es Job 9:24, dice, la tierra está entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces, si no es él, ¿quién es? Y los impíos es la nación de Esaú Edom. Como dice aquí, Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Yahweh? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Ya ves? Y esto nos enseña que el Señor odia a una nación. Y así como hay duales o hay dualidad, así como el Señor odia, ama a una nación, que son los israelitas. A quien les pertenecen las promesas, el pacto, la restauración, el reino, no a las demás naciones, man. Dice, y convertí sus montes en desolación. Y otra cosa, no quiere decir que porque el Señor ame a Jacob y a Saúl lo odie, quiere decir que el Señor no cuide de las otras naciones. El Señor es bueno y el Señor es justo. El Señor hace que el sol salga sobre bueno y malo. El Señor cuida de las naciones también. Pero hay una dualidad, al tanto como el Señor ama, como que el Señor odia. Y como dijo Pablo, ¿acaso diremos que el Señor es injusto? Claro que no. Todo esto es de acuerdo a su plan. Dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Que esto es lo que pasó cuando, porque en Apocalipsis 13 te habla de los principios de el imperio de Esaú Edom, que lo está pintando como una bestia. Y es un dragón rojo o una bestia de color rojo. Eso es espiritual conexión con Esaú Edom, que Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo.
¿Ok? Eso te explica los principios y te explica también que Roma es parte de esa cabeza, la sexta, que fue herida de muerte, pero después fue sanada. Esa herida de muerte es lo que está hablando aquí en Malaquías 1 y 4. ¿Ok? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. ¿Ok? Cuando lo arruinaron, cuando volvieron a edificar lo arruinado, eso es el periodo cuando el renacimiento vino. ¿El renacimiento de qué? De la cultura y de la nación de Esaú Edom, ¿ok? De Roma. ¿Y en qué resultó? En Estados Unidos, en Babilonia. ¿Ok? Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. ¿Ok? Porque es cierto, Esaú Edom construyó su imperio. ¿Ok? Que alcanzó todo el mundo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dice? Y yo lo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh, Bahashem Yahabushai, está indignado para siempre. ¿Ya ves? ¿Y quién es ese impío? Esaú. ¿Ok? Porque les iban a llamar el territorio de impiedad. Donde él se pusiera, ese iba a ser territorio de impiedad. Y él está en todo el mundo. ¿Ok? Su reino está en todo el mundo. Todo el mundo fue entregado al impío. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor lo odia. Porque no lo odia no nada más por odiar. Viene con un contexto, viene con una manera de ser. Te explica en los libros de Apocalipsis que esa bestia tenía un nombre de blasfemia. Diciendo que iba en contra de todo lo que el Señor puso. Hasta Pablo lo escribió en 2 de Tesalonicenses 2, que ese hombre se sienta como Dios y se cree Dios. Ok, ese es un hombre de pecado. Por eso le pusieron ese nombre, ese título. Ok, porque lo es, el Señor lo creó. El Señor lo creó así. Ok. Y dice, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Ok? Porque el Señor odia a esta nación. El Señor maldijo a esta nación. ¿Ok? Y el Señor lo va a destruir. Como dice aquí, Isaías 34:4. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. ¿Ok? Y esto está hablando de misiles nucleares. Dice, y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todo su ejército. ¿Ok? Porque como ese cielo que se enrolla, está hablando de esa nube como de hongo. ¿Ok? Porque los libros que hoy en día conocemos no eran como se escribieron, como eran antes, eran rollos. ¿Ok? Y esa nube de hongo, esa se enrolla como un libro. ¿Ok? Dice, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada, diciendo que se iba a llenar de esos misiles nucleares. Dice, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Y ese pueblo de anatema está diciendo de su pueblo maldito, de su pueblo de maldición. ¿Ok? Y eso regresa en el jardín. Eso regresa a Caín. ¿Ok? Eso regresa a Esaú Edom. ¿Ok? Dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, Bahashem Yahabushai, engrasada está de grosura, de sangre sus corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra, ¿ok? Que Bosra es la capital de Esaú Edom, que es aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Dice, y gran matanza en la tierra de Edom. ¿Ya ves? Porque el Señor odia a esta gente, man. Ok, mira cómo está viviendo, mira cómo tiene el mundo, mira cómo nos tiene a nosotros, a los animales, a todos, ven, lo que comemos, lo que respiramos, lo que tomamos, en donde vivimos, todos estamos sufriendo aquí, man. Ok, la escritura habla de eso, cuando los justos reinan, el pueblo se alegra, y cuando el impío reina, el pueblo gime. Ok, dime si no está pasando eso. Y si crees que no está pasando, pues tú eres parte de ese problema también. Y tienes que irte también.
junto con ellos. ¿Ok? So, continuando Ezequiel 35:3 dice, y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Ya ves, porque leímos Jeremías, ok, conectando a Babilonia y a Esaú Edom, ok, y no nada más a Babilonia, sino a su entero sistema, a su entero gobierno, ok. Dice, a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai. ¿Ok? Porque también cuando el Señor venga y traiga juicio, a ellos los va a esclavizar. ¿Ok? Como dice en Apocalipsis 13, que el que lleva en cautividad va a ir en cautividad. Y este hombre, ¿ok? Los edomitas nos llevaron a nosotros en cautividad. Llevaron a todo el mundo en cautividad. Y él va a ir en cautividad. Y después de cautividad, ¿qué es lo que le va a pasar? Este es Abdías 1:18, dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh, Bahashem Yahushai, lo ha dicho. ¿Ok? Y esto se llama exterminio. Esaú va a ser exterminado. ¿Ok? Porque la escritura habla que le vas a enseñar misericordia al impío y no va a aprender. ¿Qué es lo que tiene que pasar? El Señor lo tiene que desarraigar. Los tiene que quitar del mundo, man. ¿Por qué? Porque su propósito ya va a estar hecho. Y su propósito era darnos a nosotros una lección de qué es lo que le pasa a un pueblo que totalmente se opone, en contra del Señor. ¿Ok? Versículo 4, Ezequiel 35:4 dice, a tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. ¿Ok? Y esto desde siempre ha tenido, como leímos en Génesis 25:21, que desde el vientre tenían enemistad, andaban peleando. Y eso regresa, como mencionamos, desde el Génesis. Porque le dijo a la mujer y a la serpiente que tu simiente y su simiente iban a tener enemistad. Y esa simiente no está hablando del Señor Yahushai y de la lucha contra el mal. No, eso está hablando físicamente de una nación. Que la mujer representa a la nación de Israel y la serpiente representa a la nación de Esaú, a la nación del maldito, man. ¿Ok? Porque en Apocalipsis 20 te explica que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el dragón, que eso conecta con lo que estamos entrando en Apocalipsis 13, de esa nación, que son los edomitas, man. ¿Ok? Tuvo enemistad desde el jardín. Después se manifestó en Caín y Abel. Después en Jacob y Esaú, porque es el mismo espíritu con el que viene. ¿Ok? Dice, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Dice, en el tiempo extremadamente malo. ¿Ok? Y eso lo podemos ver primero con lo que pasó cuando los babilonios invadieron y quemaron el templo. ¿Quién los estaba asistiendo? Los edomitas. ¿Ok? Los edomitas andaban ahí, ¿cómo se llama? Quebrando la cabeza de los niños en las piedras, ¿ven? Ellos estaban sumando a nuestra calamidad en el día extremadamente malo. ¿Ok? Cuando el Señor, por nuestros pecados nos quitó su protección. Ellos fueron y nos sumaron más dolor, man. ¿Ok? Y también se aplica cuando el Señor trajo juicio sobre nosotros desde 1620. Cuando trajeron, desde 1492, cuando los edomitas, los españoles, los británicos, ellos vinieron aquí. ¿Ok? Ellos nos afligieron. Como dice aquí, entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Ok? Porque ellos vinieron a robarnos, a matarnos, a violar, a destruir.
Después trajeron a nuestros hermanos, los de Judá, Benjamín y Leví, para acá y nos oprimieron juntamente. Como dice Jeremías 50. Jeremías 50 y 33 dice: así dice el Señor de los ejércitos, oprimidos están los hijos de Israel. ¿O sabes qué? En la Reina Valera. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahushai, de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. ¿Ok? Y eso no está escrito en la historia que eso pasó. ¿Ok? Porque tenemos que regresar a la historia que pasó con Asiria y con Samaria. Samaria se lo llevaron a Asiria. Y de Asiria ya no regresaron, ¿eh? De Asiria se vinieron para este lado de las Américas. Digo, para este lado del mundo, aquí en las Américas, que hoy se conoce como las Américas, pero en las escrituras, en Cuarta Esdras, capítulo 13, lo habla como Arzaret, que Arzaret viene del hebreo Aratasa, que significa otra tierra. Y esta era otra tierra que no fue habitada nunca. Habían viajeros que venían, pero se regresaban. Nunca nadie vivió aquí. Después de los asirios, ya no estuvimos juntamente, oprimidos juntamente. Eso cuando pasó, este capítulo, como ven aquí, desde el principio, profecías sobre Babilonia. ¿Y de qué Babilonia está hablando? De esta Babilonia, la nueva Babilonia. ¿Ok? Porque aquí fue cuando se cumplió que nosotros estábamos juntamente oprimidos. ¿Ok? Dice, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahushai, de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Ya ves? Y fue aquí. Y en el libro de Isaías 47, habla sobre el juicio de Babilonia. ¿Y qué Babilonia está hablando? De esta Babilonia. ¿Ok? Dice, como dice aquí Isaías 47:6, dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, no les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu prostrimeria. ¿Ok? Y esto también te recuerda a la mujer que Juan vio, que vio que era una mujer y hasta ella se asombró, porque era muy bonita. ¿Ok? Y es así este orgullo de este imperio. Piensa, y hasta la gente piensa que este lugar va a ser para siempre y que nunca va a caer. Este es un espíritu que la gente tiene, que siempre va a ser señora. ¿Ok? Como dice aquí, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. ¿Ok? No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿Ya ves? Alright, porque así es este lugar. ¿Ok? Como dice aquí en Isaías 47:6, dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, los entregué en tu mano, no les tuviste compasión. ¿Ok? Y eso, como dice esta escritura, en Amos 1:11, dice, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahushai, por 3 pecados de Edom, que ya vimos quiénes son los edomitas. Dice, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y ya entramos, ¿ok? Y violó todo afecto natural. Y todo afecto natural es algo que por instinto hasta las otras naciones tienen, hasta los animales tienen. ¿Ok? Vamos a preguntarle a ChatGPT qué es violación de todo afecto natural.
Dice, violación de todo afecto natural es una expresión que se refiere a un acto o situación que va en contra de los instintos básicos de empatía, cuidado y compasión que se espera que las personas tengan hacia los demás. Este término se utiliza para describir acciones extremadamente perjudiciales o crueldades que van en contra de los principios fundamentales de la humanidad y la moralidad. ¿Ok? Y eso es lo que vimos en Isaías 47:6. Que no les tuvo compasión ni al anciano. A alguien que ya no puede, ya no tiene fuerzas, man. Ni siquiera tuvo compasión de entender de, you know what, ya estás viejito, man, pues ni modo. No, lo siguen explotando. ¿Ok? Les dan un rango de jubilación de fucking, you know, creo que es 65 años. En este tiempo, por la dieta que mucha gente tiene, ya no llega. Y los explota hasta que fucking ya están viejitos, man. ¿Cuánto? Para que duren 1 año, 2 años y después se mueran. You know? Por eso es como dice aquí, el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Ya ves, porque nos dice la escritura que... nos dice la escritura en Proverbios 12, creo. Proverbios 12 o Proverbios 10. Es Proverbios 12:10. Dice, y la voy a agarrar de la King James. Dice, un hombre justo, dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas la misericordia de los impíos es crueldad, o es cruel. Ya ves, y este hombre es un impío. Estos gringos que se autoproclaman blancos, pero son blancos, man. Digo, son rojos, hermanos. Ok, que también hay edomitas negros. Ok, porque hay, como esa parábola de la cizaña. Ok. Por eso es que también no juzgamos aquí por raza. Pero la mayoría del Señor nos lo dio para que pudiéramos identificarlo. Pero hay hermanos que también parecen hombres autoproclamados blancos. Hermanos que parecen, edomitas, pero no son edomitas porque su genealogía, su raza, regresa a los hijos de Israel. ¿Ok? Con el espíritu tú puedes saber quién es un edomita. Un edomita por naturaleza es fucking hostil. ¿Ok? Y nos odian. ¿Ok? Por eso, regresando a Ezequiel 35:5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. ¿Ok? Que eso respalda que ellos nos odian, man. Y lo podemos ver cada vez que nosotros interactuamos con ellos. Ahora no nos hacen nada en este tiempo, porque el Señor frenó eso. Y ya nos dio un poco más de protección. Hasta nos dio libertad. Ok, pero hace unos años, hace unos 80 años, no era así. Nosotros todavía estábamos siendo colgados. Hasta hoy en día todavía lo hacen. Pero ya no es libremente. Ok, y lo puedes ver en el trato que ellos te dan, la mirada que ellos te dan. Ok, ellos te odian. Pero nuestra gente los ama, man. Porque fueron endoctrinados a amar a su opresor. Les dieron un Dios que parece a ellos, que parecen fucking pálidos, man. But dice, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Yahweh, el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. ¿Ya ves? Y eso es espiritual lo que pasó cuando vendió su primogenitura. ¿Ok? Él comió carne cruda. Cuando le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Ok? Por eso también le pusieron Edom, por rojo. Porque ese guiso rojo era sangre cruda. No se esperó a que se cocinara. ¿Ok? Dice, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles, en todos tus arroyos, caerán muertos a espada.
Yo pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabrás que yo soy Yahweh, Bahashem Yahabushai, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas estando allí Yahweh. ¿Ok? Que esas dos tierras de las que está hablando de la nación de Israel, que es Judá e Israel. ¿Ok? Y eso creo que está en Ezequiel 37. Como dice aquí Ezequiel 37 y 21. Y diles, así dice el Señor Yahweh Bahashem Yahabushai, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Ok, que hemos entrado en videos, ok, hablando de la esparción de Israel. Ok, y el evangelio, que es la buena noticia, es para los israelitas. Ok, porque el Señor nos va a traer de regreso. Dice, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Dice, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ya ves? Porque eso está hablando en Ezequiel 35 y 10 de la nación de Israel, de Judá y de Israel. ¿Ok? Dice, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Yahweh. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. ¿Ok? También en Ezequiel 36 nos explica que los enemigos del Señor y especialmente los edomitas, se repartieron la tierra. Ok, como dice aquí, y esto está hablando de la tierra. Dice Ezequiel 36 y 4, dice, por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Yahweh Bahashem Yahabushai. Dice like, hermanos. La Reina Valera. Dice, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a su alrededor han de llevar su afrenta, mas ustedes, oh montes de Israel, daréis, Salak, hermanos, Salak, Salak, hermanos, era versículo 4. Ezequiel 36 y 4 dice, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones de alrededor. Ok, que eso está hablando de la tierra de Israel. Dice, por eso, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahabushai el Señor, he hablado por cierto en el fuego de mi celo, contra las demás naciones, contra todo Edom. ¿Ok? Porque tienes ahí a otras naciones, ¿ok? Los árabes, que árabe significa mixteado de naciones. ¿Ok? Tienes ahí repartiéndose la tierra de Israel y los edomitas. ¿Ok? Que los edomitas que están viviendo allí son los que se autoproclaman la nación escogida. Pero ellos solamente son nación escogida de Satanás. ¿Ok? Que es vienen de la línea de Esaú Edom, de la cabeza Amalek. ¿Ok? De la tribu de Amalek. ¿Ok? So aquí nos está diciendo quién está viviendo allá. Porque hemos entrado en otras profecías que nosotros no estamos en nuestra tierra. Esa es una promesa que el Señor nos iba a traer de regreso a nuestra tierra. ¿Ok? Dice, versículo 5 otra vez, por eso así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahabushai el Señor, he hablado por cierto en el fuego de mi celo, contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría.
de todo corazón y con escarmiento de ánimo, para que sus expulsados fueron presa suya. ¿Ya ves? Ese es el punto. ¿Ok? Se repartieron la tierra. Regresando a Ezequiel 35:11 dice, por tanto, vivo yo, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, con que procediste a causa de tus enemistades con ellos. Seré conocido en ellos cuando te juzgue. ¿Ok? Y hemos visto que ellos no han tenido misericordia. ¿So qué es lo que dice? Juicio sin misericordia se hará aquel que no tuvo misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ya ves? Versículo 12, Ezequiel 35:12. Y sabrás que yo, Yahweh, Bahashem Yahushai, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. ¿Ya ves? Y esto está hablando en profecía contra el monte de Seir, que representa a la nación de Saúl Edom y su gobierno. ¿Ok? Dice, y los engrandeciste contra mí con tu boca. ¿Ya ves? Y multiplicaste contra mí tus palabras. ¿Ya ves? Por eso es que esa bestia que nos está hablando en Apocalipsis 13 tenía nombres blasfemos. ¿Ok? Reputación blasfema. Dice, yo lo oí. Así ha dicho Yahweh el Señor. Para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. ¿Ya ves? Para que toda la tierra se regocije. ¿Por qué? Porque cuando Él reina, todo el pueblo gime. Ok, lo voy a agarrar, man. Cuando los justos gobiernan. Sala que creo que lo voy a tener que agarrar. Es Proverbios 29:2. Dice Proverbios 29:2, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Ya ves? Eso dice, versículo 15, Ezequiel 35:15, dice, ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom. ¿Ya ves? Su gobierno y su gente. Y dice, todo él sabrán que yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai. ¿Ya ves? So yeah, man, eso es básicamente el punto. Espero que ustedes, hermanos, hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.